Parece que en una de las cosas más difíciles de la vida cristiana llegó a tornarse en que ya no es tan difícil orar, ya no es tan difícil cantar, ir a la iglesia, tener ciertos comportamientos cristianos, pero parece que en un tiempo se empezó a tornar complicado, difícil perdonar. En el perdón, la palabra perdón en la Biblia, hay 7 palabras en las escrituras que denotan la idea del perdón. Hay 3 en hebreo y 4 en griego. En hebreo son kapark, que quiere decir cubrir, nasá, que quiere decir llevar o quitar la culpa. También viene otra palabra, nasak, que quiere decir perdonar. Y se usa tanto para el perdón divino como para el perdón humano. Las otras dos, kapar y salab, se usan solamente para el perdón divino. Las palabras tienen el sentido del perdón y se encuentran en numerosas veces como algo que se le llama repudiar la culpa. Es decir, una persona cuando perdona realmente repudia la culpa. En otras palabras dice: ya no acepto que haya culpabilidad y acepto la paz. Así que aparece una palabra griega que quiere decir parasis. También aparece solamente una vez en Romanos 3:25 y sugiere la idea de pasar por alto la ofensa. Perdonar es pasar por alto. Perdonar quiere decir dejar que pasen las cosas sin puntualizar y sin crear tormentas en un vaso de agua. Básicamente lo que está diciendo esa frase es: ya no quiero pensar en eso. Pero en todo esto lo que indica es que en el Nuevo Testamento la palabra más común para expresar el perdón es aphesis, de la idea de enviar lejos o dejar ir. En otras palabras, cuando alguien te ofende, tú tomas esa culpa y la llevas lejos de ti. Es decir, quiere decir que ya no existe para mí. Eso quiere decir realmente perdonar dentro del vocablo bíblico. Ahora, ningún libro de religión, salvo la Biblia, enseña que Dios perdona completamente, que Dios perdona completamente el pecado. En ella leemos, dice el Señor: yo sanaré tu rebelión y los amaré por pura gracia. Eso dice Oseas capítulo 14 verso 4. La Biblia dice: Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí viene una palabra griega que quiere decir achirizato, que quiere decir perdonó mostrando su gracia. En otras palabras, hay dos expresiones en Dios que nosotros debemos aprender muy bien. Una es la misericordia. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Es decir, mereces juicio, mereces castigo, mereces condenación, mereces la retribución a tu error, pero el Señor en vez de eso da misericordia, es decir, te absuelvo. En otras palabras, eso es misericordia, no recibir lo que sí merezco. Pero gracia quiere decir, es el don inmerecido, es recibir lo que no merezco. ¿Sí me explico? Es un juego de palabras. Misericordia es que el Señor de alguna manera en su misericordia no me da lo que sí merezco. Es decir, merezco juicio y el Señor no me lo da. Y gracia es el don inmerecido, darme lo que no merezco. Y aquí lo que denota es que el Señor, cuando perdona a alguien, pasa por alto la ofensa, deja ir. Por eso la Biblia dice que el Señor se acuerda de nuestros pecados
como aguas que pasaron. Entonces es como si el Señor se olvidara de ello. Y realmente Dios se olvida de los pecados nuestros. Es decir, lo primero que debemos entender a la hora del perdón es que si alguien nos perdonó fue el Señor. Es más, puedo decir que el Señor nos perdona todos los días, porque todos los días fallamos. La única manera de no fallarle al Señor es que nos muramos. Todos los días fallamos de una u otra manera, por acción, omisión o comisión. Y en este caso, solo la Biblia habla de un pecado por el cual el Padre no promete perdón, y es la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, alguien dice, ¿cómo Dios no perdona si Él perdona todo pecado? Bueno, este contexto sugiere, y este perdón o esta culpa que el Señor no perdona consiste en el pecado de atribuir a los espíritus inmundos lo que es la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, esto otorgarle digamos, los milagros o las cosas, la obra de Dios al diablo. En otras palabras, yo he visto comentarios incluso en Facebook y en otras redes, que hay gente que hace comentarios y dice, esos son lenguas de demonios, cuidado con eso. Usted no sabe. Qué miedo, hermanos, atribuirle algo de Dios al diablo. Cuando alguien sana y eso es del diablo, ¿usted qué va a saber? Es peligroso eso, porque seguramente muchos ya perdieron la salvación por hacer comentarios o hacer juicios presurosos. Y quiero decirle esto además, pero otra cosa es bien interesante, pero muchos intérpretes y la teología enseña que consideran que el espíritu no perdonador es otro pecado imperdonable. Y voy a explicar por qué. Mire, hermano, usted puede cantar, puede traer 50,000 diezmos, puede traer el 100%. Usted puede venir con la falda que arrastre más, que le arrastre la cola hasta allá, hasta la puerta. Usted puede venir con una Biblia que pese 10 kilos. Pero si tú no perdonas, tú no tienes salvación. Eso es un pecado imperdonable. O sea, es grave esto, hermano. Es fuerte, es muy sólido esto que estoy diciendo. Porque no es algo que el Señor se está inventando, es algo que está en la Biblia. Entonces, debe haber limitaciones, no debe haber limitaciones en ningún tipo de perdón. El apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Mire cómo se estaba justificando Pedro, como diciendo, yo puedo perdonar 7 veces. Y el Señor le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7 al día. Rico eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces a uno lo han ofendido? 490 veces al día. Que eso es elevado a la potencia. Lo que está diciendo el Señor no es 490 veces, está diciendo todo el tiempo hay que perdonar. Pero 490 veces al día, yo no creo que nos hayan ofendido 490 veces al día, a ninguno aquí. Si mucho, unas 5, 10 puede ser. Pero que nos hayan ofendido 490 veces, nunca. Pero el Señor dijo, al día. Así que, escúcheme bien, ninguno tiene excusa de no perdonar. Ninguno. Por más de que nos justifiquemos, es que usted no sabe lo que me hizo. No importa cuál sea la culpa, no importa cuál sea el pecado, el Señor dice, tienes que perdonar, sí o sí. No es que el Señor está jugando con eso y bueno, te entiendo. No, está diciendo, no perdonas, yo tampoco. Y aquí
voy a entrar en cosas más sólidas en este caso. Primero, el Señor empieza a explicar, después de que Él explica esto y le dice a Pedro hasta 70 veces 7, y empieza a contar una parábola al Señor. Dice: por lo cual el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Él llamó a cuentas a sus siervos y le dice: comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno. Déjeme hablar esto en pesos. Llamó a uno que le debía 100,000 pesos y llega y lo llama y le dice: mira, tú me debes 100,000 pesos, tienes que pagarme. A los que tienen deudas por ahí de 50, son 50,000, páguelos, que somos hermanos en la fe, por eso. Hay que perdonar. Es que, hermano, hay que perdonar. Plata no. Bueno, el caso fue que me debes 100,000, págame, le dice el rey. Y este hombre le dice, este siervo le dice: mira, no tengo. ¿Sí? Y dice, y comenzando a hacer cuentas, dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, porque esa era la manera de pagar las deudas en ese tiempo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, dame tregua, dame un tiempo de gracia y te prometo que te voy a pagar. Hasta ahí todo bien. Y dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque lo que está diciendo es que ese rey es Dios. Él es el rey de reyes. Y si con alguien tenemos deudas, es con Dios, ¿o no? Dice el apóstol Pablo: soy deudor. Sí, y le debemos mucho al Señor. El caso es que, movido a misericordia, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, escuche eso, y le perdonó la deuda. Aquellos que no perdonan ni 10,000 pesos, pero el Señor le perdonó la deuda. Te perdono, esos 100,000 te los perdono. Listo. Entonces, ¿cómo salió de ahí perdonado, absuelto? Como cuando le dice que el banco le diga a usted: ¿sabe qué? Ya no debe esos 20 millones, lo perdono. ¿Cómo sale usted de allá? Sale renegando, ¿cierto? ¿Y por qué no me dieron los intereses? Pero esto ocurre, y este es el tipo del ser humano. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. O sea, el hombre salió contento. Me perdonaron, qué rico. Y sale contento y va bajando los escalones del palacio y feliz, mira, me soltaron, me perdonaron, qué bendición. Y luego dice: pero saliendo el siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, que le debía 10,000 pesos. Le perdonaron 100,000, pero tenía un consiervo que le debía 10,000. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le debía 100 denarios y haciendo de él, es decir, lo tomó del cuello. Oiga, es descarado, porque el rey nunca hizo eso con él. Le dijo: paga tu deuda. Pero lo que hizo fue hacerse de él, es decir, lo encuelló y lo puso contra la pared. Págame mis 10,000. Y dice que haciendo de él, casi que lo amenazó, y haciendo de él le ahogaba.
es decir, lo apretó casi que quería matarlo, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo que había hecho este hombre a su rey era lo mismo que estaba haciendo su consiervo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, pero ten paciencia. Y fíjese lo que hace. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces aquí el Señor, cuando cuenta esta parábola, dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron eso a su señor, de todo lo que había pasado. ¿Sabe quiénes son esos consiervos? Los ángeles. Porque si alguien sabe lo que hacemos, hermano, diga: mi ángel de la guarda, mi dulce compañía, ¿cierto? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No solo por eso, sino que ellos dan cuentas también a Dios de lo que nosotros hacemos. No porque el Señor necesita mandaderos, pero en este caso dice que le refirieron todas estas palabras al rey. Le dijeron: ¿cómo te parece? A ese que le perdonaste 100, hace conchudo descarado. A ese que le perdonaste 100, no pudo perdonar 10. ¿Qué hacemos con él? Y ahí sí el rey se enojó. Hermano, al que crea que el Señor no se enoja, vea, usted está en el lugar equivocado. El Señor sí se enoja. ¿Cómo no se va a enojar? La Biblia dice que es lento para la ira. Quiere decir, es lento pero llega. Y el Señor no es solamente fuego del Espíritu Santo, Él también es fuego consumidor. Y dice entonces la palabra del Señor: entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y fíjese, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el Señor hace esta reflexión: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No dice si no perdonáis a vuestros hermanos, si no perdonáis de todo corazón. Porque aquí voy a entrar en ese detalle. Y dice: de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, si tú no perdonas, yo tampoco. Mire, nosotros tenemos una habilidad muy grande de enojarnos, de ser impetuosos, de cuando nos pasa algo, queremos acabar con todo. Nos ofendemos fácilmente. Nos ofendemos si el café está tibio, yo lo quería caliente. Si está demasiado caliente, yo lo quería más frío. Que no me gustan los pasteles de guayaba porque no traen las galletas de mantequilla. Que porque entonces más bien no traen sándwiches de vez en cuando. Que porque no nos dan los refrigerios que le dan a los niños. Y cosas así. Cosas como esas. Y hay gente que se ofende fácilmente. Mire, cuenta una fábula que en una ocasión había un caballo amarrado. Entonces vino un demonio y soltó al caballo. Un demonio, ¿no? Y dice que el caballo se soltó y fue de una finca y se empezó a comer todo el alimento de las gallinas y todo lo que había ahí, empezó a comérselo porque tenía hambre. Entonces el dueño de la finca sacó su escopeta y dijo: este caballo miserable. Le apuntó a la cabeza y lo mató. Entonces un día el dueño del caballo lo empezó a buscar. Se dio cuenta que se lo había matado su vecino, el dueño de la finca. Y sacó también su escopeta y vio al dueño de la finca y lo mató.
Entonces la esposa del dueño de la finca dijo: yo no me quedo con esa. Hermano, yo conozco muchas historias así reales. Y la esposa llega y también saca su escopeta y mata al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo dijo: yo con esta tampoco me quedo. Y mató a la esposa del dueño de la finca. Hasta que todo el pueblo se revolcó, hermano, y empezó a salir a la calle y dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y fueron ante el demonio y dijeron: ¿por qué hiciste todo esto? Dijo: yo solo solté el caballo. Y no es lo que pasa muchas veces. Mire, nosotros le echamos la culpa al diablo por todo. Llegué tarde al culto, el diablo cochino. Se me cayó la transmisión, diablo degenerado. Y el diablo comiendo empanadas por allá en los llanos. Hermano, nosotros pensamos que todo es el diablo. ¿Sabe cuál es el mayor problema de los hombres? Es que la maldad está en nosotros mismos. Mire, dice la oración que el Señor enseñó a sus discípulos: mas líbranos del mal. Y el Señor no está diciendo solamente líbranos del enemigo, de la persecución. No, líbrame de mí mismo. Porque a veces batallamos hasta con nuestro genio, con las cosas que decimos, nos alborotamos fácilmente. Yo veía una hermana, hermano, era la hermana de más oración en la iglesia. Esa hermana llegaba tempranísimo a orar, desde las 6:30, 7 de la mañana estaba orando y no se levantaba hasta que empezaba el servicio, terminaba el servicio, y a veces se quedaba 2 y 3 horas más orando. Y cuando la visité un día, estaba trapeando la hermana, ella no me había visto, y ella estaba trapeando ahí, cantando y alabanzas al Señor y no sé qué, y el gato con sus pisaditas le pisó el piso ahí que estaba ahí trapeado y lo levantó, hermano, con la trapera, y dijo: maldito ñervo. Ahí ya lo mandó lejos. Y ahí es donde uno dice: ¿y dónde están las oraciones de esa hermana? ¿Sabe por qué? Porque es verdad que no somos perfectos. Es verdad que luchamos contra nosotros mismos. Y Dios es tan bueno que en su misericordia, cuando usted llega al altar y: Señor, perdóname, Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. El Señor es tan misericordioso que digo: te perdono, olvido la culpa. Pero cuando alguien te ofende, tú dices: yo con esa no me quedo. Uy. Y aquí lo interesante de lo que es el perdón es que nosotros tenemos varias cosas que aprender. Una de ellas es lo que dice por allá Apocalipsis capítulo 2. Llame Apocalipsis 2, quien esté allí. Mire, Apocalipsis 2 nos habla de la iglesia de Éfeso. Se dice que es la iglesia modelo, ¿no? Algo muy importante que está pasando en la iglesia de Éfeso. Y le voy a decir algo, esto yo mejor dicho quisiera decir que esto me lo reveló el Señor. Y sí, pero realmente esto fue una conversación que tenía con el hermano Samuel Valverde mientras él me comentaba esto. Bien. Lo primero que empieza a decir el capítulo 2 de Apocalipsis es lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, es voz de Dios. Dice: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras sino el Señor? Y tu arduo trabajo y paciencia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Escuche esto, escúchelo bien: por amor de mi nombre. Repítalo: por amor de mi nombre. Es decir, era una iglesia que amaba al Señor, que lo ama. Y dice: por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado
Tu primer amor. Bueno, ¿cómo? Entonces yo decía, ese es el primer amor cuando uno empezó en la iglesia y no sé qué. Y yo lo prediqué muchas veces. Y en medio de esa conversación que tenía con el obispo, él me decía esto. Me decía, no es el amor hacia Dios de que tenía, la iglesia no tenía problema con amar a Dios. La iglesia no tenía ese problema. Ellos amaban a Dios. Y aquí lo vemos, dice, por amor de mi nombre. Tenían paciencia, sufrían, trabajaban, no soportaban a los que venían con falsas doctrinas. No soportaban a los que querían comportarse con otra visión sabiendo que están en fuente de verdad. Es decir, eran hermanos que tenían muy sólida su doctrina, muy sólida su visión, muy sólido su amor hacia Dios. Pero el Señor les dice, pero han dejado su primer amor. ¿Sabe cuál era su primer amor? El amor entre ellos. Dejaron de amarse entre ellos. ¿Y qué dolor le causa a Dios? Al Señor no le sirve. Mire, es como cuando yo tengo a mis hijos, hermano. Ellos se pelean todo el tiempo. Y que tú dame esto, esto es mío, no, esto es mío. Que él me dijo, que él me sacó la lengua, que eso, así. Entonces mi niña llega y dice, papi, pero yo te amo mucho. Y tú eres mi papi y te amo. Y cuando lo mira él, llega. Y yo digo, no, eso no es así, tampoco es así. ¿Sabe por qué? Dios va a despreciar nuestro amor hacia Él. Voy a decir eso. Si nosotros despreciamos el amor hacia nuestros hermanos. Hay gente que aborrece a sus propios hermanos. Y le voy a decir, aborrecer no es odiar, porque algunos se van al extremo y dicen, hermano, pero yo no lo odio. Es que no se trata de odiar, se trata también de aborrecer. Aborrecer significa amar menos. ¿Qué significa? Amar menos. Entonces cuando yo veo a ese hermano y digo, bueno, ¿y cuándo nos reunimos? Tal día. ¿Y quiénes van a estar? Va a estar fulano y el hermano Humberto. Y dice, yo no voy, vayan ustedes. ¿Por qué? No, se me daña el día. Y ahí es donde el problema crece, porque dice, es que yo no lo odio, lo amo un poquito. Y aborrecer es amar menos. Es como cuando uno a veces dice, no me cae bien. Empecé contando que esta predicación nació cuando yo vi una hermana que le dijo a ese otro hermano que lo perdone Dios. Yo no puedo perdonarle eso. Esa hermana se estaba firmando su sentencia de condena. Cuando usted decide, y el problema que voy a entrar aquí es mucho mayor cuando nosotros decimos que perdonamos, pero no perdonamos de todo corazón. Mire, lo primero que tenemos que hacer a la hora de perdonar, una de las claves para perdonar, es entregarle tu dolor a Dios y permitir que Él transforme ese dolor. Perdonar no es aceptar o excusar el mal que te han hecho. No es decir, sí, te perdono. No, de ninguna manera. Perdonamos para ser libres del rencor. Es todo. Perdonamos para ser libres. Mire, cuando alguien tiene una culpa por haber ofendido a otro o porque siente que la relación no está bien, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna dificultad con otra persona? No necesariamente un hermano en la iglesia, pero un familiar, con alguna persona. Eso se llama carga. Así que cuando usted tiene esa culpa, o si se siente ofendido, o usted siente que ofendió a otro, de cualquier manera, hay una carga.
Entonces, cuando yo voy a pedir perdón o a ofrecer perdón a una persona, yo llevo esa carga, ¿cierto? Y le digo, mira, con respecto a lo que pasó, te quiero pedir perdón, asumo mi error y te pido perdón por eso, no quiero sentirme más así. Y en el nombre del Señor Jesús quiero ser libre. Así que te pido que me perdones. ¿Sabe qué hace esa persona? Esa carga que tenía se la descargó al otro. Esa persona ya tiene doble carga. Y esa persona solo tiene una palabra clave para soltar ambas cargas. Y es decir, te perdono, perdóname tú también. También fallé al Señor, te fallé a ti, perdóname por esto y por eso. ¿Sabe qué está haciendo? Descargan ambas cargas, ahí las dejan. Pero hay algunos que dicen, bueno, gracias. ¿No han escuchado esa? Yo sí. Y ¿sabe qué? Esa persona dura con esa carga hasta que se muera. Y ahí el problema está, hermano, esto es delicado, delicadísimo. Eso es un pecado imperdonable. ¿Cómo así que un pecado imperdonable? Mire, permitir, cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargará de hacer justicia en su momento, si es el caso. Le permitimos a Dios que nos transforme, que nos dé la habilidad de ser libres, que nos llene de su Espíritu Santo y seguir adelante. Proverbios 20:22 dice, no digas me vengaré de ese daño, confía en el Señor y Él actuará por ti. Esto es bien bonito, porque cada vez nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Nos fallaron, pero yo le meto un par de abogados bien buenos. No porque no podamos pelear cosas, pero hay cosas en las cuales el Señor diga, ni se meta en eso, deje que yo oro, deje que yo peleo por usted. La vez pasada cuando tenía el carro, me acuerdo que yo me iba a estacionar en un centro comercial. Entonces me estaba estacionando y bueno, ya tenía mi lugar. Yo ya había llegado, llegué ahí bien, tal. Cuando yo ya estaba así girando y ya me disponía a entrar al carro, cuando llega un sinvergüenza, un hijo de Goliat, una malecita incircunciso, y se me mete ahí en mi parqueo y llega y se estaciona ahí y llega y me mira. ¿Qué? ¿Sabe cuánto? Ese medía 1.50, hermano. Yo podía cogerlo con un dedito y voltearlo así. Calvito, bobito. ¿Y sabe qué? Yo dije, lo escurro. Pero luego me acordé, ay, yo soy cristiano. Soy pastor. Y ¿sabe qué, hermano? Me bajé y busqué otro estacionamiento y yo tenía ira no porque se me haya parqueado, sino por el cinismo de esta persona. Y cuando llego y me bajo, coincidencialmente estábamos en el mismo ascensor, y él pasó y dijo, buenas tardes. Y yo me quedé como mirando. Y yo, ¿qué le digo? Y sabe que yo ahí me calmé. Y dije, y le dije, y salí del ascensor y le dije, Dios lo bendiga. Cuando le dije así, él abrió los ojos. Oh. Creo yo que él no se esperaba algo así. ¿Y qué le estoy diciendo, hermanos? Tenemos un problema nosotros, tenemos que reconocerlo. Reconocer de que si no entregamos
nuestras deficiencias humanas, nuestra fragilidad, nuestros temperamentos, aquellas cosas con las que batallamos. Hay gente que no volvió a la iglesia por una palabra maldicha de nosotros o de alguien. Es más, puede ser que alguno de ustedes está aquí hoy en esta iglesia porque alguien de algún lugar le habló mal, o le maltrató, o le dijo algo que no debía decir. Así que nosotros, cuando batallamos con estas cosas, si no las ponemos a los pies de Cristo, vamos a sufrir. Número 2, tome la iniciativa. No espere que la otra persona le pida perdón. Pero es que él fue el que me ofendió. Toma la iniciativa. Y le voy a decir por qué. En una de esas palabras del griego y del hebreo del perdón, que una es salak, quiere decir apresurarse a quitar la culpa. Y esto es muy importante. Cuando ustedes ven que el hijo pródigo, él salió con un pensamiento, dijo: iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ese llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él iba caminando, ¿sabe qué estaba esperando? Su padre lo estaba esperando. Ahí viene. Recuerdo ese caminado. Yo sé cómo camina él. Yo reconozco que camina. Y sabe que, hermano, dice la Biblia que este muchacho iba caminando, pero su padre iba corriendo. Porque los pies de la misericordia son más rápidos que los pies de la justicia. Y cuando él sale corriendo, lo abraza y dice que lo besó en su cuello, porque era su hijo y lo amaba. Hermano, ese cuello de ese muchacho, él venía oliendo mal, venía viajando, caminando, apacentaba los cerdos, era el trabajo más inmundo en Israel. Venía oliendo a cerdo, a estiércol de cerdo, venía oliendo a sudor, oliendo mal, y el padre se le ocurre abrazarlo y besarlo, porque, hermano, el Señor es amplio en misericordia, es amplio en perdonar. Se le olvidó el olor de esa persona. Hermano, el amor del Padre es tan grande que se vuelve ciego ante nuestros errores, ante nuestros pecados, como que no los quiere ni ver. Hermano, y hay gente que dice: el Señor me quiere así. Estás muy equivocado. El Señor no te quiere así. Tú crees que el Señor está de acuerdo con tu pornografía. Tú crees que el Señor está de acuerdo con tus malos pensamientos, con tu chisme. El Señor está de acuerdo con tu fornicación. ¿Será que el Señor está de acuerdo con eso? Absolutamente que no. Pero te ama a pesar de que fallas. Que el Señor, y hay gente que llegue: voy a traer más diezmos, voy a traer más ofrendas, y piensan que se van a ganar el amor de Dios con eso. Hermano, a Dios no lo podemos comprar ni con todo el oro del mundo, hermano. Que es que yo canto muy bien, hoy voy a sacar todo mi vozarrón, hoy voy a sacar mis mejores notas, hoy voy a hacer esto, hoy voy a sacar mi mejor predicación. Al Señor no lo podemos sorprender, porque Él es el que tiene los dones, el que reparte los dones. Pero le voy a decir que si sorprende a Dios y conmueve a Dios, un corazón humilde. Y eso fue lo que hizo correr al anciano. Porque, hermanos, cuando ese muchacho se decidió ir, el padre no se fue detrás de él. El padre no fue: venga, no se vaya, yo lo quiero mucho, venga para acá. No, lo dejó ir. ¿Te quieres ir para el mundo? ¿No quieres volver a la iglesia? Es tu elección. Porque Dios es un Dios caballeroso. Él no obliga. Hermano, si fuera por obligación, las iglesias estarían llenas. Y el Señor simplemente lo dejó ir. Pero cuando regresó, dijo: Él me necesita. Y yo le voy a decir a alguien que me está viendo a través de esa cámara, no sé si usted va a ver ese mensaje alguna vez, hoy, mañana, dentro de unas semanas, no sé, pero le voy a decir esto:
¿Tú crees que volver a la iglesia, Dios te cerró los brazos, las puertas están cerradas? Te voy a decir, al contrario, el Señor te está esperando para correr hacia ti, porque te ama con amor eterno. Y creo que nosotros debemos entender que el que da el primer paso es el que conoce esto. Hermano, tome la iniciativa. Yo no sé si le estoy hablando seguro que le estoy hablando a alguien que hace mucho rato está pensando: no, yo voy a solucionar las cosas cuando todo se aliviane. Y ya van 10 años y nada se aliviana. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién es el que debe ir? Usted. Es así de sencillo. No espere que el otro le pida, pero vaya usted. Dígale al que tiene a su lado: es usted. Es usted. Mire, número 3, permite que Dios libere de la amargura y el rencor. Permite eso. Seguro que usted ha oído esa frase: perdonar y olvidar. Quiere decir que si perdonamos de verdad, olvidamos la ofensa. Esto nos hace sentir culpables, porque si somos sinceros, aún después de perdonar, recordamos lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que uno no olvida la ofensa. Lo que se olvida es el dolor. Por ejemplo, todos ustedes pueden mirarse en alguna pierna, en alguna extremidad, en alguna parte de su cuerpo, alguna cicatriz, ¿cierto? Y usted dice: esta me la hice por ahí en el 93. Estaba jugando fútbol y no sé qué, y me pasó esto, aquello, o me caí del 5º piso, cosas así. Pero ¿qué ocurre? Que a usted ya no le duele esa herida. Usted dice: ahí la tengo, me acuerdo, pero ya no me duele. Ya no le duele ni del que la empujó, porque ya pasó, ¿cierto? Me acuerdo, yo era muy niño, tenía como 6 o 7 años, y mi hermanita, yo estaba en un columpio y ella me empezó a empujar y a empujar, y le dije: no más, no más, porque ya estaba muy alto. Y le dije: no más, no más. Y yo, pues eso es incontrolable. Y ella feliz, hermano. Cuando de un momento a otro, yo salí volando. Hermano, caí en el brazo y el codo. Y claro, hermano, y me llevaron a sobar. ¿Se acuerdan cuando eso sobaban? Y me llevaron a sobar donde una viejita que había salido de un manicomio. Bueno, eso es otra historia. Pero ¿cuál es el caso? Que ya no me acuerdo del dolor. Ya no me duele. Y ya no me duele. Y veo a mi hermana y pues ni la veo con dolor ni nada de esas cosas. A veces me provoca hacerle la misma, a ver qué se siente, pero no. Ahora, ¿qué estoy diciendo, hermano? ¿Qué estoy diciendo? Que le debemos permitir al Señor que sane la amargura, el rencor. Porque hay cosas de las cuales no somos capaces de hacer. Una de esas es arrancar el dolor. Lo único que yo le puedo decir al Señor es lo que yo le digo al médico cuando voy al quirófano. Cuando yo le firmo y le digo: te doy permiso para que hagas una operación en mí, para que de alguna manera abras la herida y saques el tumor y saques aquella cosa que me está matando. Eso es lo que yo puedo hacer. El médico lo que hace es sacar lo malo. Y cuando venimos a Cristo le estamos diciendo: Señor, te doy permiso. Este es mi corazón. Me duele lo que me hicieron, me duele lo que ha pasado, pero tú eres el único que puede arrancarme esto que me está matando.
hermano, y Él es el cirujano perfecto. Él puede sacar el dolor, no importa el que sea, el que sea. Y número 4 es: mantente fuerte en el Señor y lleno del Espíritu Santo. Yo he visto gente hablando en lenguas y odiando a sus hermanos, pero por cantidad. Y los veo saltando, gritando, haciendo remolineando, celebraré a Jehová. Y esos saltan, se devuelven y gritan y aleluya. Y cuando ven a la hermana y salen por el otro lado y llegan y dicen: hermano, la vez pasada le dije a una hermana: hermana, es que necesitamos en este ministerio que estén estos y estos hermanos. Y dijo: hermano, ¿y es necesario que la hermana fulana esté? Le dije: sí. Y dijo: no cuente conmigo. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no hay amor. Y le voy a decir, cuando nosotros, voy a decir esto muy fuerte, ¿cómo hago para que no les duela? Bueno, les voy a decir, hay pasteles de guayaba. Vaya antes de que se acaben, ahorita que termine el servicio. Pero les voy a decir esto: cuando nosotros no perdonamos a alguien, somos las personas más hipócritas que hay. Porque si el Señor ya nos perdonó y tú debías más que lo que te deben a ti. A ti te deben 10,000 pesos, tú le debes al Señor millones de dólares. Y aquí lo que quiere el Señor es: mira, yo quiero tener una iglesia que sane, pero no puedo, no van a sanar a nadie si usted no sana. Hay que sanar nosotros. Y usted dirá: ¿por qué el pastor salió con esa predicación? No, yo quería que él hablara así del Espíritu Santo, y que lenguas y dones, y que profetizáramos, y que interpretación yo quería que el pastor se zafara un mensaje bien tremendo. Este es un mensaje bien tremendo. Y aquí lo que quiere el Señor es, o lo que sentencia el Señor es: has dejado tu primer amor. Y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Estabas en un lugar especial. Porque le voy a decir algo, hermanos, con todo mi corazón. Yo digo cosas que no debería decir. Editas esto después ahí en YouTube. Pero mire, hermanos, lo que pasa realmente con nosotros es esto: hay hermanas que creen que por su falda larga y por llegar aquí cada domingo diciendo que Dios le mostró no sé cuántas cosas y que un ángel le visitó, piensan que eso les da poder para juzgar a otros. Y yo le voy a decir: quítese primero la viga de su propio ojo. Porque ¿sabe qué necesitamos en una iglesia? No necesitamos religiosidad. Necesitamos gente que ame a otros. Necesitamos que cuando llegue aquí una persona perdida, una persona que está en las drogas, una persona que tiene problemas de homosexualidad, lo que sea, que le recibamos con amor y le digamos: aquí es el lugar especial donde Dios te quiere. Y que cuando llegue también el abogado, llegue el cirujano, llegue el médico, también le digamos: tenemos un Dios más grande que lo que tú tienes. Tenemos un Dios que te puede sanar tu dolor también. Y esto es especial. Así que, si ustedes me permiten decirlo en estas palabras, es: dejémonos de pelearnos entre nosotros. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien que no tiene problemas con los hermanos, que tiene un problema con un familiar, con alguien con quien no ha resuelto una situación difícil. Voy terminando con esto. Y es:
Am, hace, bueno, muchos años, yo ya les he contado, mi familia pasó por una amargura muy fuerte, muy, muy fuerte, porque no se crea, mire, a todos aquellos que les falta un papá en la casa, saben el vacío tan grande que hay, si es esposo o padre, es un vacío muy grande. Y en mi caso, ah, ¿cómo digo esto sin conmoverme? Pero yo podía ver a través de los años cómo mi hermana, que ella es la del medio, ella es la mujer, y cada vez que salimos a cualquier lugar, la primera que me toma de la mano es mi hija. Yo asumo porque ella siente protección. Y la figura del Padre es la figura de Cristo en la iglesia. Así que yo vi mucho tiempo la amargura de mi hermana. Y me acuerdo que casi que nosotros teníamos a mi papá prestado, lo veíamos cada 8 días, cada 15 días. Y yo lo único que anhelaba de ver a mi papá era que él nos diera 500 pesos. Eso era lo que él nos daba, 500 pesos. A mi hermano, que era el mayor, le daba 1,000 pesos. Pero teníamos un papá prestado cada 8 días, cada 15 días. Y yo veía la amargura de mi hermano, porque cada vez que lo veía, le decía: tú fuiste muy mal padre, tú nos arruinaste la vida, tú eres desconsiderado, tú no nos sustentas. O sea, le decía todo, a ella le salía todo. Y yo no decía nada porque yo quería mis 500 pesos. Pero a ella le dolía mucho y no se le daba nada decir las cosas como vinieran. Así que pasaron muchos años. Luego nosotros llegamos a la iglesia y yo veía a mi papá, yo ya era un hombre, y yo, aunque lo perdoné, yo batallé con dolor, con amargura, con tantas cosas, porque a mí me hacía falta un padre. Yo quería un padre que le dijera: me puedes prestar dinero, me puedes ayudar, me puedes dar un consejo, o dime por lo menos cómo conquisto a esta muchacha. Yo no sé cómo conquisté a mi esposa, hermano. Puro cuento que le eché, tal vez. Y ¿sabe qué? Pero yo veía ese dolor en mi mano. Después ella también lo perdonó, y todos asumimos que lo perdonamos. Pero pasó esto. Agradezco a los hermanos que han estado orando por mi papá. Saben que él está en estado crítico y está entubado y está mal. Y ya les dije que lo visité hace unos días, y esto, el viernes pasado lo llevaron a otra cirugía. Se murió por un rato. Los aparatos dejaron de funcionar, no daban señales de vida, y los médicos se reunieron para dar la noticia a la familia. Y luego de un rato dijeron: mire, estábamos a punto de decirles que ya este señor había muerto, pero de un momento a otro volvió. Lo reanimamos y volvió. Y yo estaba hablando con mi hermano anoche de esto un poquito. ¿Y qué le estoy diciendo, hermano? Yo pasé 6 o 7 años sin hablar con mi papá.
porque yo asumo que él tiene otra familia y él también asume que tenemos otra familia. Pero él nos quería ver hace tiempo. ¿Y qué quiero decir, hermanos? Yo sé que perdoné a mi papá, pero a veces el perdón se tiene que demostrar. Y esto se los digo de todo corazón. No basta con decirte perdón. Demuestra que en ti hay misericordia, que en ti hay paz. Y le estoy hablando a alguien que está alejado de una relación hace tiempo. Hermano, hace 15 años le pedí perdón. Recuérdaselo. Recuérdale que en ti no hay carga ni nada de eso. ¿Por qué no decirle a esa persona: mira, te perdono de verdad? Y quiero decir esto porque tenemos una cantidad de situaciones en las cuales el Señor nos quiere sanar, pero hay algo que el Señor nos quiere librar, y es librarnos de una condenación. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando lleguemos al cielo, hermano, 3 sorpresas. La primera es que llegamos. La segunda es que vamos a ver gente que pensamos que jamás íbamos a ver. Y la tercera es que no vamos a ver a gente que pensábamos que iba a estar. Y en este caso, que no nos pase a nosotros que pensamos que vamos a llegar y no llegamos. Mire, termino con esto. Hace varios años conocí a la hermana Marta Cifuentes. Era esposa de pastor, una hermana ya anciana, está en uso de buen retiro y todo eso. Pero esta hermana, cuando eso fue como en el 90 y algo, la hermana murió. La hermana se murió. Y ya la estaban arreglando y todo eso. Ella pasó mucho tiempo en una clínica y tal. Y después ya la estaban organizando, como para organizar el cuerpo, ¿no? Y de un momento la hermana, ¿usted se imagina la gente que estaba ahí reunida? Se paró y dijo: aleluya. ¿Dónde está la hermana? ¿Cuál hermana? La hermanita fulana, ¿dónde está? Y dijo: está en la casa. Dijo: llámenla, por favor, llámenla. Y la llamaron: mire que la hermana fulana. Oiga, ¿cómo así? Está muerta. Dijo: no, ella le dice que ya está, resucitó, el Señor la resucitó. Y dice que la hermana estaba haciendo de comer, salió corriendo hasta donde estaba y llega allá y dice que la abrazó y empezaron a llorar. Y llega la hermana y empieza a contarle: mire, yo de un momento a otro vi todo oscuro y empecé a entrar, lo que dicen nosotros, lo que decimos nosotros, por un túnel. Y dice que ella estaba, después del túnel, estaba empezando a ascender y empieza a caminar unos escalones arriba. Ella cuenta eso, ¿no? Yo le digo lo que me dijo ella. Si es cuento, pues pregúntele a ella. Entonces dice que cuando ella estaba allí, alguien se le paró al frente, dijo: tú no puedes pasar. Y le dijo: ¿cómo que no? Yo soy la redimida del Señor, lavada con la sangre preciosa de Cristo. Y que el ángel le dijo: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y le dijo: mira tu vestido. Y ella se miró y tenía una mancha negra aquí. Y dijo: pero ¿por qué tengo esto, Señor? Dime qué pasa. Y dijo: esa es la relación que tú no has sanado. No puedes entrar aquí.
y dijo: hoy tienes otra oportunidad. Y dice que ella volvió. ¿Sabe cuánto había pasado? Dice que había pasado como 10 días. Y eso fue en 5 segundos que pasó eso. Y cuando ella volvió, dice que la relación que ella no había sanado era la relación con otra hermana que nunca le dijo perdóname. Yo quiero pedirles perdón a ustedes si les he ofendido. Y se los digo con una sonrisa. Y si están enojados conmigo, allá en McDonald's se come muy rico. Pero quiero invitarlos a todos que estén en pie, por favor.